Bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Misterios sin resolver, en los que haré un viaje por cada saga de One Piece, enlistando todos esos detalles que hasta la fecha no tienen una respuesta. Pueden ser desde misterios grandes, altamente relevantes para la trama principal, hasta pequeñas frases y cabos sueltos que pudieron pasar desapercibidos. En esta ocasión le toca a la saga de Arabasta, que abarca desde que los Mugiwara llegan a la Gran Línea en el capítulo 101 del manga, hasta que parten del reino de Arabasta en el capítulo 217. Como dije en el video anterior sobre la saga de East Blue, no mencionaré las pistas que llevaron a eventos o detalles que ya conocemos, solo los misterios que aún no tienen respuesta. Sin más por agregar, comencemos. Y vamos a empezar la lista con un misterio grande, de los más importantes hasta la fecha, y eso es la isla final Laugh Tale. En el capítulo 105, Crocus nos menciona que sin importar el camino que uno tome en la Gran Línea, eventualmente todos convergen en el mismo lugar, y que el nombre de la isla final es Laugh Tale. En ese entonces no se conocía la escritura correcta del nombre y por eso le llamábamos Raftel. Hasta la fecha, este es un tema de debate, y desde que descubrimos que esta isla no está físicamente al final de la Gran Línea, su ubicación es un misterio aún más grande. En ese mismo capítulo, se nos da una de las primeras pistas de la voluntad de la D. Crocus habla para sí mismo, cuestionándose si Luffy es el pirata que Roger había estado esperando. La pregunta es, ¿esperando para qué? ¿Cuál es el objetivo de la voluntad de la D? ¿Y cómo se conecta todo esto con el siglo vacío y el One Piece? Otro de los misterios más importantes, y a muchos años de su primera mención, sigue sin respuesta. En el capítulo 115 conocemos un libro que tal vez ha sido olvidado por muchos de los que seguimos la historia. Ese es Bragmen, un compendio de los relatos de varios aventureros que reportaban sus vivencias en la Gran Línea. Uno de los que aportaron para el libro, Luis Arnott, describe la isla prehistórica de Little Garden y los gigantes que ahí habitan. Aunque este personaje, entre otros que hayan aportado al libro, son desconocidos, tal vez en el futuro tengan alguna relevancia en la historia, ya sea en un flashback o referencia. En el capítulo 116 conocemos a Dory y Brogy, dos gigantes provenientes de Elbaf. Ciertamente, los diálogos que derivaron de este encuentro están llenos de pistas y posibles referencias futuras, pero algo que destaca es la mención del dios Elbaf. Con el tiempo, las referencias a dioses en el mundo de One Piece son cada vez más. ¿Existirá este personaje, el dios Elbaf? ¿Habrá otros dioses en el universo de One Piece? Hasta ahora, no hemos conocido a ningún dios real, solo personas que se autoproclaman dioses. En un mundo donde existen tantos usuarios de frutas del diablo y poderes derivados del Haki, a mí me parece muy interesante cuando un personaje tiene algún poder, pero cuyo origen no deriva de ninguna de estas fuentes. Y en el capítulo 124 conocemos a Miss Golden Week, capaz de utilizar una técnica llamada Color Trap, con la que manipula las emociones de la gente mediante símbolos de diferentes colores hechos con pintura. Esta habilidad se ve exactamente del tipo que tendría una fruta paramecia, pero resulta que Miss Golden Week no es usuario de fruta. Su habilidad es entrenada o bien podría ser innata. A mí me llama mucho la atención cuando hay personajes de este tipo, y creo que la presencia de ellos es más importante de lo que parece. En el capítulo 129 tenemos una frase que sin duda tendrá una enorme importancia cuando la historia nos lleve eventualmente a la isla de Elbaf. Justo cuando Dory y Brogy se preparan para abrirles paso a los sombreros de paja, mencionan: solo la gran serpiente bañada en sangre puede aguantar nuestros ataques. ¿A qué serpiente se refieren? Algunos han especulado que es una forma figurada de llamarle a la Red Line, otros que podría ser una criatura basada en la serpiente de la mitología nórdica, Jormungandr. Definitivamente es un punto a recordar, ya que imagino que la isla de Elbaf está próxima en la historia del manga. Un detalle menor es que en el capítulo 136, en el arco de la isla de Drum, Dalton menciona que tiene una gran deuda con el padre de Wapol, quien era el anterior rey de Drum, pero nunca se nos dice por qué tiene esta deuda. Será interesante saber en algún momento qué sucedió en su pasado. Llegamos al capítulo 139 del manga, donde conocemos a la doctora Kureha. Son varias las preguntas que hay alrededor de este personaje, pero la primera es una que ella misma siempre dice: ¿cuál será el secreto de su juventud? Ella ya ha superado la expectativa de vida de un humano normal, de acuerdo con estándares de One Piece, así que pienso que hay un secreto más allá que un simple chiste local en torno al secreto de su juventud. En el capítulo 146 tenemos a otro de esos personajes que parecería que son usuarios de fruta del diablo, pero en realidad no. Esta vez es Kuromarimo,
que es capaz de lanzar bolas de pelo con estática, al parecer de forma ilimitada. De nuevo, el origen de esta habilidad es desconocido. Y en el capítulo 149 tenemos un misterio bastante interesante, desde el punto de vista del funcionamiento de las frutas del diablo, y es la Rumble Ball de Chopper. Según su propia descripción, este objeto altera las longitudes de onda emitidas por la transformación de una fruta Zoan. Mediante su uso se puede expandir el número de transformaciones que la fruta del diablo permite por sí misma, e incluso permite inducir un estado similar al despertar de un usuario Zoan. Las Rumble Ball nos dan una pequeña pista sobre cómo funciona una fruta del diablo alterando su cuerpo, pero el funcionamiento completo aún es un misterio. El capítulo 154 del manga nos trajo varias preguntas interesantes que a mi parecer aún no tienen respuesta. La primera es que en ese capítulo se menciona que Ace visitó el reino de Drum. No se menciona su nombre, pero es obvio que era él, pues preguntó por Barba Negra y por Luffy. Lo interesante es que en el relato se dice que no nevó ese día. ¿Pero a qué se debió esto? Si Ace no estaba activando su poder logia, ¿cómo es que su sola presencia fue capaz de alterar el clima de la isla? Ese detalle no se explica con lo que se sabe actualmente sobre el funcionamiento de las frutas logia, y tal vez es una pista más para descubrir cómo funcionan estas misteriosas frutas. En ese mismo capítulo, la doctora Cureja menciona por primera vez la voluntad de la D, en forma explícita, y lo interesante aquí es, ¿cómo sabe ella de eso? ¿Quién le contó sobre el tema? ¿O será que ella misma lo descubrió? No sabemos absolutamente nada de su pasado. Bien pudo haber sido pirata, o haber trabajado en Marilloa, o conocido a los sabios de Ohara. Pienso que en el futuro este personaje nos dará una sorpresa. Por último, en este capítulo los Mugiwara llegan a Arabasta, y un dato menor es que Vivi nos habla de los gatos del mar, y nos dice que son sagrados en su país, y de hecho, conforme iríamos aprendiendo en esta isla, los habitantes de Arabasta tienen muchas figuras consideradas sagradas. Este reino fue crucial en el siglo vacío, así que pienso que este tipo de detalles pequeños van a tener relevancia cuando al fin sepamos qué sucedió hace 900 años. Y hablando de Arabasta, en el capítulo 161 se nos menciona que este reino tiene miles de años de antigüedad. Es un dato pequeño pero interesante, que se debe tener presente cuando se trate de hacer teorías sobre el pasado distante, mucho antes del siglo vacío. En el capítulo 169 es cuando conocemos por primera vez el material llamado Kairoseki, capaz de debilitar a los usuarios de frutas del diablo como si fuera el mar mismo. Lo que menciona Smoker es que tiene el mismo tipo de energía que el mar. Con el tiempo hemos aprendido muchas cosas sobre el Kairoseki, como que se originó en Wano, y que no es un compuesto puro, sino una mezcla de varias cosas, pero aún sigue siendo de todas formas un mineral misterioso que aún despierta mucha curiosidad. En ese mismo capítulo, Pell menciona que él posee una de las 5 frutas capaces de conceder la habilidad de volar, la Tori Tori no Mi modelo halcón. Sin embargo, desde ese entonces, más de 5 frutas han demostrado conceder esta capacidad, por lo que el origen de esta afirmación es dudoso. Curiosamente, la acción de volar utilizando alas propiamente solo la hemos visto en 5 ocasiones, si excluimos a las Smiles, siendo todas ellas frutas Zoan, por lo que tal vez a esto es a lo que Pell se refería. En el capítulo 184 conocemos por primera vez un producto inanimado que ha sido potenciado por la habilidad de una fruta del diablo. Esta tecnología, creada por Vegapunk, aún no ha sido explicada en la historia, si bien ya se ha visto su utilización más de una vez. Y otro dato curioso sobre Arabasta es que en el capítulo 188 nos enteramos que el Palacio de Alubarna tiene más de 4000 años de antigüedad. En el capítulo 192 y 193, Crocodile revela su intención de adquirir el arma ancestral Plutón. El Rey Cobra se sorprende al saber que el Shichibukai conocía ese nombre, y por su expresión, Cobra sabe de qué es capaz dicha arma, y probablemente sabe su localización. Según Crocodile, con un simple disparo de Plutón, una isla podría desaparecer sin dejar rastro. Si esto es cierto, entonces aquí tenemos una pista extra sobre Plutón. En el capítulo 195, Zoro aprende a cortar el metal. Para hacerlo, tuvo que aprender a escuchar el aliento de las cosas a su alrededor. Esta es una habilidad muy misteriosa, que deja bastantes preguntas. Sabemos que los objetos tienen un aliento, una presencia, como si fueran cosas vivientes. ¿Tendrá esto que ver con la voz de todas las cosas, los Clavautaman, o incluso el origen de las frutas del diablo? En el capítulo siguiente, el 196, Chaka describe una sustancia llamada Gosui, capaz de incrementar drásticamente la fuerza de un individuo a cambio de su vida. Este efecto es muy similar a los Energy Steroids que consumió Jody Jones en el arco de la isla Gyojin,
Podría ser incluso que se trate de la misma sustancia. Ahora tenemos otra referencia interesante a deidades del reino de Arabasta. Tanto cuando Chaka en el capítulo 197 como Pel en el capítulo 208 se disponían a dar la vida por su reino, dicen una frase similar: yo soy la deidad guardiana de este país, el chacal o el halcón, aquel que destruye a los enemigos de la familia real. Claramente ambos están representados por una fruta del diablo. Me parece bastante curioso que ambos guerreros de Arabasta tengan precisamente frutas del diablo acordes con las deidades guardianas de su reino, y no creo que sea coincidencia. Probablemente la habilidad se pasa de generación en generación, preservando la habilidad en una fruta cercana cuando estos mueren. Si Arabasta tiene miles de años, ¿será que estas frutas del diablo también tienen esa antigüedad? En el capítulo 201, Crocodile menciona que la verdadera habilidad de su fruta es la desecación. Esto me parece muy interesante y ya profundicé a detalle sobre la implicación que podría tener en la definición de un usuario Logia en otro video, así que lo voy a dejar en la descripción por si te interesa entrar más en ese tema. Ahora tenemos el capítulo 203, donde Robin lee el Poneglyph de Arabasta. Sin embargo, la información que revela no era la del Poneglyph, sino historia del país. Lo interesante es que Robin menciona ciertas fechas, de acuerdo con un calendario que llama Tenreki, traducido como calendario del cielo. Posteriormente en Skypiea se revelaría que el calendario actual es llamado Kai-Enreki, o calendario del círculo de mar, el cual es el utilizado en la actualidad. La razón del cambio de calendario y qué evento hizo que hubiera este cambio es un misterio aún. Y para terminar, vamos a analizar el capítulo 218. A pesar de que este capítulo sería considerado el inicio de la saga de Skypiea, la temática de los misterios en él va mejor con este video, así que aquí lo voy a discutir. La escena importante es cuando Robin recuerda su conversación con el Rey Cobra, antes de que la tumba real se derrumbara, y aquí hay mucho que analizar. Primeramente tenemos a Cobra preguntándole a Robin por qué no le dijo a Crocodile sobre Plutón, pero lo interesante es que Cobra sabe perfectamente el contenido del Poneglyph, a pesar de que no puede leerlo. Él dice: la historia de este país no está tallada en esa piedra, solo debería contener información del arma. Esto quiere decir que cuando el Poneglyph le fue encomendado a la familia Nefertari, probablemente les dijeron su contenido. En esta misma escena, conocemos por primera vez del siglo vacío y de los ríos Poneglyph. Robin menciona: el objeto que buscaba es el río Poneglyph. De todos los Poneglyphs en el mundo, es el único que habla de la verdadera historia. Y aquí tenemos a mi gusto una de las revelaciones más importantes de esta saga. Cobra no tenía idea de lo que representaban los Poneglyphs. Él dice: espera, déjame preguntar, ¿la historia no contada puede ser reconstruida? ¿Estás diciendo que eso es lo que los Poneglyphs cuentan? Y a continuación, pone una cara de enorme sorpresa y piensa: entonces, ¿por qué nosotros? De aquí podemos ver que Cobra queda impactado al ver que el siglo vacío puede ser conocido, y que más aún, los Poneglyphs están involucrados en su conocimiento, y queda en shock, pues toda su vida y probablemente durante siglos en su familia, los Nefertari creían estar protegiendo el Poneglyph debido a la información sobre Plutón. Es en este momento que Cobra se da cuenta que en realidad su misión es muy diferente a lo que le fue instruido. Esta escena es muy importante porque a pesar de que nosotros como espectadores sabemos bien la relación entre los Poneglyphs, el gobierno mundial y el siglo vacío, podemos ver que la mayoría de la gente en el mundo, incluso reyes, no tienen idea de lo que está pasando. Y de hecho podemos darnos cuenta que a pesar de que muchos conocen del siglo vacío, ni siquiera saben que el gobierno es el que activamente intenta que esa información no salga a la luz. La reacción de Cobra dice mucho, y nos deja mucho que pensar sobre el papel de los Nefertari en el siglo vacío. Con esto termino este video. Si se me pasó algún detalle interesante, déjalo en los comentarios, me gustaría leerlo. Dale like al video si te gustó y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. El próximo video de esta serie será sobre la saga de Skypiea. Nos vemos en el próximo video.